a la porción del asta posterior. El asta posterior envía la señal o la información a una interneurona. ¿Y qué es lo que hace esta interneurona? Y esta interneurona estimula a una motoneurona, pero manda una información de inhibición. Podríamos decirle que aquí es la célula de Renshaw, ¿sí? ¿Para qué yo necesito que esta respuesta motora sea inhibitoria? Para que el músculo se relaje y para que la tensión en el tendón disminuya, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si es excesiva la tensión en el tendón, se cree que el tendón puede despegarse del hueso. Y para evitar esa lesión, ¿sí? Para evitar esa lesión, entonces, la excesiva tensión del tendón envía una información sensitiva que estimula una interneurona. Esta interneurona es inhibitoria, envía la respuesta por una motoneurona y ahí el músculo se relaja, ¿sí? Ahora, cuando el músculo está muy relajado, entonces este órgano tendinoso de Golgi ya no está recibiendo demasiada información, entonces la información es cada vez más baja por la relajación excesiva del músculo. Entonces ahí va a haber otro mecanismo por el cual se va a volver a contraer el músculo. Siempre tiene que estar en un estado equilibrado, ni excesivamente relajado, ni excesivamente contraído, ¿sí? Pero la mayor función es el órgano tendinoso de Golgi se estimula cuando aumenta la tensión a nivel del músculo y del tendón, ¿sí? Ahora, esa es una de sus funciones. Lectura. O órgano tendinoso do Golgi serve para controlar a tensão muscular. É o órgano tendinoso de Golgi, é um receptor. Perdão. É um receptor sensitivo encapsulado por eufácio nas fibras do tendão muscular. Essas fibras musculares o estimulam quando este pequeno se tensa devido à contração ou ao estiramento do músculo. Portanto, a principal diferença na excitação do órgano tendinoso do Golgi em comparação com o pulso muscular reside em que o pulso detecta a longitude do músculo e os campos desta. El órgano tendinoso de Golgi identifica la tensión muscular. Entonces, el órgano tendinoso de Golgi se encarga de la tensión muscular, de evitar la tensión excesiva del músculo y del tendón, para evitar que ocurran daños en el músculo. Esa es una de las características de la función del órgano tendinoso de Golgi. Acá. Por eso es, fíjense la fibra celeste. ¿Sí? Este es el órgano tendinoso de Golgi, esta es su fibra sensitiva, y recuerden que era de la fibra tipo 1B, ¿sí? Y esto va hasta la motoneurona de forma inhibitoria, ¿sí? La señal de la interneurona acá siendo inhibitoria, y esa señal inhibitoria viaja por la motoneurona alfa, que inerva las fibras extrafusales y al tendón. ¿Para qué? Para relajar a este tendón y a este músculo, ¿sí? Entonces, la señal, el órgano tendinoso de Golgi, el receptor tendinoso de Golgi se encuentra en el tendón. A partir de que se recibe el estímulo por la tensión excesiva, entonces esa señal se va a transmitir gracias a las fibras tipo 1B hasta la médula espinal, hasta el asta posterior, ¿sí? Entonces, en el asta posterior va a ingresar esa información sensitiva que dice, esa información sensitiva se va a enviar por fascículos espinocerebelosos, es decir, va a ir a contarle no solo a la médula, sino también al cerebelo de la posición del músculo y del tendón y de la articulación. Recuerden que el órgano tendinoso de Golgi es uno de los principales receptores sensitivos de la propiocepción,
Entonces hay que contarle al cerebelo y al encéfalo la posición del cuerpo gracias a este receptor, ¿sí? Entonces esa es su función. Por eso dice, cuando envía las fibras, los impulsos nerviosos hacia las fibras espinocerebelosas, entonces estas fibras espinocerebelosas llegan al cerebelo para el equilibrio y llega a otras partes de la corteza cerebral para otros mecanismos de propiocepción. ¿Sí? Entonces, no solamente es un órgano reflejo para que el músculo se relaje, otra de las funciones del órgano tendinoso de Golgi es avisarle al encéfalo, al tronco, al cerebelo y al cerebro de la posición del cuerpo. Segunda función. Tercera función. A ver. Bueno, esta es la primera función. Esta función es esta. Ay, perdón. Esta función que estábamos hablando. Bueno, voy a cambiar de posición la diapositiva para que tenga sentido. No, está bien. Acá, es lo que estábamos diciendo. Otra de las funciones del órgano tendinoso de Golgi es evitar el desgarro del músculo o el desgarro por el estiramiento excesivo o el arrancamiento del tendón de sus inserciones óseas por la tensión exagerada. ¿Sí? Esta es una función. Acá, esta es otra función, igualar las fuerzas de contracción. ¿A qué se refiere? Se refiere a esto. Ay. Esto primero, su esquema es este. Y esto segundo, su esquema es este. Ya estaba bien ubicado. ¿Qué hace? Si la fibra está demasiado contraída, el órgano tendinoso de Golgi envía una señal para que esa fibra se relaje. Y si la fibra está demasiado relajada, el órgano tendinoso de Golgi envía menos información de manera a que la fibra se pueda tensar. ¿Cuál es la idea? Que todas las fibras del músculo experimenten el mismo nivel de tensión, de contracción y de relajación. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Si una fibra está más contraída que la otra fibra, si una fibra está muy contraída y la otra está relajada, solo una fibra va a tensar y la otra va a estar relajada. Entonces, esta fibra puede sufrir lesión. Entonces, la idea es que todas tengan el mismo nivel de tensión para que todas se contraigan o juntas se relajen. Es igualar la fuerza de contracción o la fuerza de tensión de las fibras del músculo. Tercera función. Entonces, primera función del órgano tendinoso de Golgi es igualar las tensiones, el enviar informaciones de propiocepción, ¿sí? Enviar las informaciones de propiocepción y esto, identificar la tensión muscular. Funciones del órgano tendinoso de Golgi. Bueno, después tenemos tres tipos de reflejos más. Estos reflejos ya no lo vamos a hacer en la práctica. ¿Por qué? Porque estos reflejos implican lesión de alguna parte. O sea, implica el estímulo de un receptor nociceptivo. ¿Sí? Y si es receptor nociceptivo, quiere decir que se va a generar dolor. Por eso, o sea, la idea no es generarle daño al paciente, sino estos receptores no es que nosotros provocamos. A veces sí se provoca. A veces sí se provoca, por ejemplo, en un pie diabético. Sí, en un pie diabético sí se provoca. Pero pacientes que tienen el sistema nervioso funcionalmente sano, ¿sí? Entonces tratamos de no provocarle estos reflejos. ¿Cuándo suceden estos reflejos? Cuando involuntariamente nosotros, por ejemplo, nos acercamos a una zona donde hay mucho calor o pisamos algún vidrio. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo frente a esas situaciones? A eso se refiere. Porque el reflejo miopático nosotros lo provocamos, ¿sí?
Ahora, estos reflejos de flexión, de retirada, ¿sí? De inhibición contralateral, es cómo reacciona nuestro cuerpo frente a un estímulo nociceptivo o frente a un estímulo térmico que genere daño. ¿Sí? Si nos quemamos, automáticamente retiramos la mano. Si pisamos algo puntiagudo, automáticamente quitamos el pie. ¿Sí? ¿Cómo se produce en nuestro cuerpo esos reflejos? A esto se refiere. Entonces, el reflejo flexor dice cualquier tipo de estímulo sensitivo cutáneo, que normalmente suele ser un estímulo doloroso o un estímulo de temperatura muy elevada, entonces puede provocar la contracción de los músculos flexores. Porque normalmente, ¿qué hacemos? La flexión y la retirada. Acá ocurren dos mecanismos. Primero el reflejo de flexión y luego el de retirada. ¿Sí? Dos reflejos ocurren. Entonces, ¿qué dice? Gracias a este reflejo flexor se permite retirar la extremidad del objeto donde está generando el daño. La mayoría de estos reflejos son reflejos nociceptivos o reflejos que generan dolor. ¿Está bien? Ejemplo que pueden generar reflejo flexor, reflejo de pinchazo, calor o herida. ¿Quién no leyó todavía? De este lado vamos a ver qué lee. No, por parte de la siguiente clase va a ir hacia atrás. Porque todos se sientan siempre en el mismo lugar, así que le va a tocar a todos. Mecanismo neuronal do nesse caso, é muito doloroso sobre uma mão. A raiz dele circula os músculos flexores do braço, porque abarca na mão do lado anterior do lado. As duas áreas encadenadas do reflexo flexor alcançam antes ao conjunto de interneuronas da médula espinal, e solo de um modo secundário las motoneuronas. O circuito más corto posible es una vía de 3 o 4 neuronas. Sin embargo, la mayoría de las señales de este reflejo atraviesan mucho más células y abarcan los siguientes tipos de circuitos básicos. 1. Circuitos divergentes con el fin de diseminar el reflejo hacia los músculos, necesarios para efectuar la retirada. 2. Circuitos destinados a inhibir a los músculos antagonistas, llamados circuitos de inhibición recíproca. 3. Circuitos para provocar descarga que dure muchas fracciones de segundo después de finalizar el estudio. Bueno, acá estamos. Entonces, pongámosles acá una fuente caliente, una fuente dolorosa. Recibe el receptor nociceptivo, el receptor táctil, ¿sí? El receptor sensitivo. Recibe la información, lo envía hacia el ganglio de la raíz posterior hasta el asta posterior y aquí tenemos un conjunto de motoneuronas, de interneuronas. Esta interneurona va a generar estímulo sobre el músculo flexor, ¿sí? Pero la misma señal sensitiva va a generar que llegue a la interneurona un estímulo que va a estimular a una motoneurona, mejor dicho, no que lo va a estimular, no me gusta esa palabra, que lo va a inhibir, ¿sí? Que va a inhibir al músculo antagonista. Entonces, esta misma información sensitiva, además de generar una respuesta flexora, recíprocamente, es decir, al mismo tiempo, está generando una respuesta inhibitoria. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la información se concentre aquí en los músculos flexores y se inhiba en los músculos antagonistas, que en este caso son extensores, de manera a que se pueda dar el movimiento. Porque si se contrae, no hay forma que se contraiga juntos. Si se contraen juntos no va a haber movimiento. Para que haya movimiento se tiene que, en este caso, en este reflejo, se tiene que excitar el flexor y se tiene que inhibir el extensor. ¿Sí? Entonces,
La interneurona se encarga de hacer la inhibición directamente, ¿sí? Entonces, a nivel de la transmisión, no solo pues hay una transmisión química, también hay una transmisión que es eléctrica, ¿sí? Entonces, lo que probablemente ahí va a ocurrir es que esa transmisión química por la liberación de acetilcolina cambia las fibras y a las interneuronas, y como son interneuronas, están conectadas. Interneuronas tienen uniones gap junction, entonces del desencadenamiento de subir o cambiar el potencial de acción de una puede estimular a la otra, ¿sí? Entonces hay una conexión muy directa entre ellas. Es lo que hablábamos de las células de Renshaw, ¿sí? Las células de Renshaw son las encargadas de inhibir a las células que van para músculos antagonistas. ¿Cuál es la función? Que los músculos agonistas reciban toda la información de contracción, que reciban todo el estímulo para que finalmente se puedan contraer. Ahí hay una función mucho más específica. Pero ya sabes que pueden ser muchas formas de inhibición. Pueden ser por estos neurotransmisores, se puede dar por la diferencia de señales como positivas y negativas. La inhibición puede ser porque entre mucho cloro, porque salga poco potasio o porque se disminuya la entrada de sodio. Se puede ser varios mecanismos, no solo uno. Pero finalmente se causa que el músculo que se quiera mover sea excitado y el músculo antagonista sea relajado, ¿sí? Entonces, cuando se produce la flexión, se puede quitar el miembro afectado del estímulo, del lugar donde está generando ese estímulo nociceptivo. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente? Yo no solo quito y vuelvo a poner la mano, quito y por una cuestión de algunos segundos mantengo flexionado y retirado. Eso es la postdescarga. Al mismo tiempo que, aquí explica el reflejo flexor y el reflejo de retirada prácticamente ocurre al mismo tiempo, ¿sí? El mecanismo del reflejo flexor, mecanismo de reflejo retirada, que ya lo hablamos, y por último el mecanismo extensor o reflejo extensor cruzado. Acá. Fíjense que al mismo tiempo que llega la información sensitiva, de este lado hay una transmisión hacia el otro lado de la médula. Ese otro lado de la médula, fíjense que el brazo está en extensión, ¿sí? El brazo está en extensión. Entonces, del otro lado de la médula se inhiben los flexores y se estimula los extensores. Por eso se llama inhibición, reflejo extensor cruzado. Si de un lado se da la flexión, del otro lado el reflejo va a ser la extensión. Difícilmente yo digo, bien. Con los brazos es más difícil de entender, pero con las piernas tiene sentido. Entonces, aquí está el estímulo doloroso, una piedra, un vidrio, lo que ustedes quieran. Cuando el paciente pisa eso, ¿qué es lo primero que va a hacer? Si sintió que hubo una lesión, va a quitar, ¿sí? Entonces va a ver lo que estábamos viendo. La información sensitiva va a subir al asta posterior, va a estimular a las neuronas que finalmente van a generar la flexión del cuádriceps y la relajación del bíceps, ¿sí? Esto es reflejo de flexión, inhibición recíproca y retirada. Reflejo de flexión, reflejo de inhibición recíproca y reflejo de retirada del lado que se sufrió el estímulo.
Pero el reflejo extensor cruzado actúa sobre el otro lado de la médula. Acá vino el estímulo. Pero, ¿qué pasa? Este estímulo que generó flexión de un lado de la médula va a generar extensión del otro lado de la médula. Porque si ambos se flexionan, el paciente no va a decir, ¿verdad? No existe eso. ¿Qué vas a hacer? Vos pisarlo y enseguida quitas el lugar donde fue lesionado. Eso se llama reflejo extensor cruzado. Si se flexiona un lado, se va a extender el otro lado. ¿Sí? Y todo eso se da por el mismo estímulo sensitivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por los brazos a veces es más complicado entender, pero por las piernas es más evidente. Se recibió un estímulo, se genera flexión, inhibición recíproca y del otro lado se genera una extensión. Para que se genere una extensión, del lado contrario de la médula tiene que haber inhibición de los flexores y estimulación de los extensores. Eso es resumido el capítulo de 12 páginas del libro. ¿Sí? Entonces, 3 reflejos. Reflejo de flexión, reflejo de inhibición recíproca, 4. Reflejo de retirada y del lado contrario, reflejo extensor cruzado. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dónde van a entender por completo? Cuando ustedes lean. No hay negocio, hay que leer. Y no dejen pasar mucho tiempo. Yo sé que están estresados con micro, pero por lo menos a la mitad de cada capítulo hagan su resumen, para que cuando llegue la parcial no les esfuerce tanto. ¿Sí? Si no pueden ir a la par por lo menos cada 2 semanas un capítulo. Porque recuerden que son 3 temas grandes para esta parcial. ¿Está bien? Ahora,